¿Qué pasa, Luija? ¿Qué pasa, Juan? Hace un poco de frío, ¿no? Bueno, hace poco frío. Bueno, sí. Tampoco mucho, ¿no? Habrá que poner la calefacción un poco. Sí, vamos a ponerla un poco para estar un poco más calentitos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Juan. Bueno, que nos queda poco tiempo. Vamos a empezar la clase, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Venga, hasta ahora. Bueno, amigos, ya estamos en la clase 41. Bien, bien, bien. It's time to do the double meaning Anda, from the vamos. last lesson, as always. Sí, ¿no? ¿para qué? Para, como se dice, para variar en español. Para ¿no? variar. Have you found out? Have you resolved the... It's a bit Double tricky. meaning. It's a bit tricky. Venga, vamos a recordar la frase. La frase es: Don't beat up yourself. If you eat all that coconut, the boogeyman won't come. Juan, ¿cuál es la palabra? Coco. Coco. Ujú. Anda. Bueno, Vamos a ¿me ir puedes paso por traducir la frase Vale. entera? Don't beat up yourself es no te comas el coco. Ah, Que eso quiere decir que estás pensando siempre, ay, no sé, no te comas el coco, Juan, tú tranquilo. Si te comes ese coco, el coco no vendrá. El coco es como el hombre del saco también, ¿no? Boogeyman. Le decimos a los niños, que ahí viene el coco, ¿eh? Entonces, pues esa es la frase, Juan. Esa es la frase. Interesante, ¿eh? No te comas el coco, ¿eh? Si Don't te- think too much. Si te comes todo el coco no vendrá. Muy Bueno, bien. Bueno, Juan, ahora vamos a empezar a ver una cosilla que es poco o un poco. Y normalmente el un poco suele venir acompañado de, ¿no? okay, Luija, so what's the difference between tengo poco dinero y tengo un poco de dinero? Bueno, tengo poco dinero es I have little money. 2 euros, Juan. Just little. Vale, y si ahora yo digo tengo un poco de dinero, bueno, it means that I have some money. Un poco. Bueno, algo tengo. Entonces vamos Sí. a ver unos ejemplos, ¿vale? Para ver si conseguimos que quede bien claro. Por ejemplo, ¿cómo dirías todavía hay un poco de agua? There's still a bit of water. Y ahora, ¿hay poca agua? There's no much water. ¿No? There's little water. Vale, tenemos un poco de dinero, hemos dicho que es we have Tenemos un poco de dinero. We have some money. some money. O tenemos poco dinero, We have little money. little money. A ver la diferencia entre estas. Comen un poco de miel todos los días. They eat some honey every day. Y ahora ellos comen poca miel, ¿eh? They eat little honey. Vale. They don't eat much honey, I would say, to be honest. Yeah? They don't eat much honey. Ella tiene unas pocas ideas. She has a few ideas. O ella tiene pocas ideas. She has few ideas. Correct. Okay. Lleváis un poco de comida en la mochila. You have some food in your backpack. Ok. O lleváis poca comida en la mochila. You have little food in your backpack. Vais a pasar hambre, ¿eh? You're gonna be hungry. Así. Bueno, amigos, vamos a hablar, we are going to talk about the word así. Así. A very Qué palabra important. más. Importa y rara, porque así es rara. A ver, hay gente que a veces dicen asín, Juan. ¿Eso es correcto? No, at all. No, pero se oye a veces, ¿eh? En los pueblos, en zonas rurales, la gente dice asín, a veces. Okay, Pero try bueno, not to hang out with them. no, di así, es como hay que decirlo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con qué significa así, normalmente. Así means like this, so you have to associate those two words, yeah? Así, like this. Or like O- that. O like that. Y algunas veces es incluso so. Yeah, if you Alguna put vez. que after, así que is so. So. But así is like this. Ajá, ok, vamos a ver algunos ejemplos, Juan. Tienes que hacerlo así. You have to do it like this. ¿Puedes hacerlo así? Can you do it like this? No puedes seguir así, Juan. You can't continue like this. Así es como tienes que portarte siempre. That's how you have to behave always.
Mira, así es más fácil. It's easier like this. ¿Por qué me miras así? Why are you looking at me like that? No sé cómo podéis vivir así. I don't know how you can live like that. No me hables así. Don't talk to me like that. Así que no sabes la respuesta. So, you don't know the answer. In this case is so, porque es así que. Así que, so. Así que al final te vas con tus amiguitos, ¿no? So you're going with your friends, yeah? Ah, que te he pillado. Vocabulario. Okay, amigos, let's talk about vocabulary. We're gonna see some words, yeah? About liquids. Líquidos en español. You wanna know what type of liquids? Sí, porque hay muchos tipos, ¿no? Yeah, we have like body fluids, like saliva, fluidos. things like that, yeah? Ah, fluidos. Or just drinks, alcoholic drinks, or soft drinks, juices, Ok. líquidos in general. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, Juan, la primera. Bueno, Juan, how do you say sweat? I think sudor. Sudor. So, to sweat es sudar en español Exactly. y el sustantivo de noun es sudor. Sudor. And this is a sudadera. Ah, Sí, a sueta. Claro. Vale, y luego, Juan, a ver, tenemos la forma común de decir pee. ¿no? Pis. Pis. Voy a Pero hacer luego, pis. pero luego también la forma un poco más seria, ¿no? ¿Cómo es? Orina. Orina. Por ejemplo, se usa cuando tengo que hacerme unos análisis de orina, ¿no? Sí. Que es, en inglés es Urine. Urine. Ajá. Urine tests. Okay. Then, Juan, we have blood. ¿Cómo se dice eso en inglés? Sangre. Sangre. En español. Mejor, sí, en Sí, español, sí. vale. Entonces, el verbo es sangrar. Sangrar. ¿vale? To bleed. Sangre, sangrar. Y tenemos también análisis de sangre. ¿eh? Blood analysis. Y si alguien tiene muy mala sangre, Juan, ¿qué quiere decir? Bad blood. Sí. It's like they are bad. I don't know. Sí. Y luego, si hablamos de un caballo pura sangre, It's like it's a good a really, horse. yeah, It's quite expensive. yeah, it's some type of horses, yeah. Pura Like sangre. The special Bien. ones. Y ahora vamos a ver cosas, por ejemplo, que usamos mucho, primero en la cocina española, que es aceite. Juan, ¿cómo se dice en inglés? Aceite, oil, Vale, ¿cuál es el bueno? olive oil. Aceite de oliva. Y luego, bueno, tenemos aceite vegetales de girasol, etcétera, pero el guapo, el bueno es el de oliva, ¿eh? Bien, luego también tenemos, Juan, sabemos todos que se dice cerveza, beer en inglés, pero luego también lo decimos de otra manera. Sí, una birra. Birra. Es muy común, ¿eh? Vamos Sí. a tomarnos unas birras. ¿eh? Incluso en el bar. Oye, ¿me pones 2 birritas, por favor? Vale, luego, Juan, cuando te pides a combination with whiskey and Coca-Cola, ¿cómo lo decimos en español? Un cubata. Un cubata. Un combinado, pero es más común decir un cubata. Why? Because it comes from Cuba, I guess. Cuando vas a un bar, una discoteca, te pone combinados. 2 euros, 5 euros, 6 euros. Bien, pero yo no pido un combinado. Nunca. Decimos, vamos a tomarnos unos cubatas o unas copas. Yeah, I'm gonna try to explain why. Ron Cola is called Cuba Libre. Yeah? Cuba Libre because it's like free Cuba, and that's where the word cubata comes from. So Cubata. a cubata should be a rum cola, but we ended up calling Todo el rato. all the Cubata. combinados cubatas. Cubatas o también, a veces vamos a tomarnos unos cacharros, Juan, también. También decimos eso, más coloquialmente. Tomamos unos cacharros o unos pelotazos también. Hay mucha Yeah. manera de decirlo. You can say it in many ways. Sí, sí. Bueno, Juan, ahora, ¿cómo se dice whisky? Whisky. Igual, whisky. ¿Vale? ¿Te gusta el whisky a ti, Juan? No, mucho, No. la verdad. Yo antes bebía whisky. I used to drink whiskey when I was young, but no tenemos. Vale, luego tenemos el que a mí sí me gusta, que es rum. ¿Cómo se dice en español, Juan? En español se dice ron. Ron. R-O-N. A mí sí me gusta el ron. Sí, Está más rico. ¿eh? está bien. Bueno, Juan, ¿y gin? ¿Cómo se dice? Ginebra. Ginebra. Pero Ginebra también es una ciudad en Suiza, ¿no? A city. Yeah,
Geneva, creo que se dice en inglés. Is also a ciudad. So, otro double meaning, Juan. ¿Te has tomado alguna vez una ginebra en Ginebra? En Ginebra no, pero alguna ginebra ha caído. Ajá, muy bien. Y por último, milkshake, Juan. Batido. Batido. ¿Cuál es tu Porque se favorito? Mi batido favorito es el batido de plátano. A mí quizá el de vainilla, Juan, me gusta. Aprendamos fonética española. Bueno, vamos a aprender un nuevo sonido en español. Esta vez la combinación entre la letra C y L. Va a ser siempre cl. Nunca puede ser zl. Nunca, ¿eh? Siempre es cl, cl, cl. Entonces, vamos a ver la primera palabra. Clavel. Cuando te pones un traje, dicen que queda mejor con un clavel. Clarinete. Toco el clarinete en la Orquesta Nacional. Clorofila. La clorofila es una sustancia que tienen las plantas para vivir. Clérigo. El clérigo va a dar la misa. Clip. Oye, ¿me puedes pasar un clip que quiero sujetar los folios? Clipper. Los mejores mecheros son los Clipper. Y no me pagan. Clase. ¿Qué clase te gusta más? ¿La de español o la de química? Clima. En España tenemos un clima cálido. Clavo. Necesito por lo menos 5 clavos para clavar esta tabla. Cliente. Hay que saber tratar a los clientes. Just, doble sentido. Okay, amigos. As always, we have a new sentence, double meaning, ¿yeah? Vamos a verla. Venga, vamos a ver la frase nueva, Juan. Vamos a verla. Although he has loads of dough, he always eats pasta. Interesting. A good one. I'm curious. Okay, Bueno, so- amigos, trying to Write in find the out, comments. Write down below. We're Okay. waiting for that. Spanish. De la calle. Sí, diga. No, mire, ahora mismo no puedo atenderle, lo siento. No, es que estoy trabajando, no puedo. No, pero a ver, que es que no me interesa. No, pero que no me interesa. A ver, no me toques las narices, que no me interesa, hombre. Qué pesados, macho. Joder, tío. Pues que son muy pesados, macho, me están todo el rato llamando del teléfono, la compañía, que si cambio, que si no, os he dicho que no. Y ya Es que te son han muy, tocado las muy narices, pesados, ¿no? me han tocado las narices. ¿Y Bueno, eso qué significa? pues es alguien que te está molestando mucho, is annoying, is bugging you, they're always calling me, the worst moment of the day, when you're eating, when you're working, they call. So, me toca mucho las narices. Entonces, they are taking the piss. Yeah. Están tocando los cojones. Ahí va, eso iba a decir. Ahora tenemos la versión más dura, ¿no? El no me toquen los huevos o no me toquen los cojones, ¿vale? Eso suena un poco más fuerte, más coloquial, pero se usa mucho. Ya sabéis que en español nos gustan. En español tenemos tenemos cientos de expresiones con la palabra cojones. Muchísimo. Algún día hablaremos de ello. Sí, haremos una clase de cojones, ya veréis. Bueno, Juan, se Bueno, acabó. es hora de despedirse. Time to say bye, but not Bueno. for long.
not for long. See you So, in 3 days. see you soon. Bye.